Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias del corazón y cotilleos de celebridades. ¡Qué alegría teneros de nuevo por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar en las últimas semanas, un culebrón que ha mantenido a los fans en vilo y que, seamos sinceros, nos tiene a todos enganchados. Vamos a hablar, como no, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla y fuera de ella, y de las recientes imágenes que han desatado una ola de comentarios sobre la supuesta incapacidad de Kerem para mostrar emoción en público al hablar de Hande. Prepárense porque vamos a analizarlo todo con lupa. Pero antes de empezar, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana. Y si ya sois parte de la familia, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo, significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al lío. Como ya sabéis, la relación entre Kerem y Hande fue una de las más mediáticas y queridas del panorama turco e internacional. Su química en Love is in the Air era innegable y cuando confirmaron su relación en la vida real, los fans estallaron de alegría. Éramos muchos los que creíamos que esta historia de amor tenía todos los ingredientes para durar para siempre. Sin embargo, como suele suceder, la vida real a veces no es como los cuentos de hadas, y la pareja anunció su separación hace ya algún tiempo. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han intentado seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal. Sin embargo, como es inevitable, los fans y la prensa siguen muy de cerca sus movimientos, buscando cualquier señal que pueda indicar una reconciliación o, en su defecto, cualquier detalle que revele cómo están llevando la ruptura. Y aquí es donde entra en juego el quid de la cuestión. Recientemente han circulado por las redes sociales y los medios de comunicación unas imágenes de Kerem Bürsin en una entrevista. En esta entrevista, le preguntan directamente sobre Hande Erçel. Y la reacción de Kerem, o mejor dicho, la aparente falta de reacción, es lo que ha generado toda la controversia. En el vídeo, Kerem responde a la pregunta sobre Hande con una actitud que muchos han descrito como fría, distante e incluso, incapaz de mostrar emoción. No vemos lágrimas, no hay gestos de tristeza, no hay un atisbo de nostalgia en su rostro. Simplemente responde a la pregunta de manera profesional, educada, pero sin transmitir ningún sentimiento profundo. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Porque, claro, las redes sociales han ardido. Por un lado, están los fans que defienden a Kerem a capa y espada, argumentando que cada persona vive el duelo de una manera diferente, que no todos tienen la necesidad de mostrar sus emociones en público y que simplemente, Kerem es una persona reservada que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Argumentan que el hecho de que no llore o se derrumbe públicamente no significa que no le afecte la ruptura, sino que simplemente tiene una manera diferente de procesar sus emociones. Por otro lado, tenemos a los detractores, aquellos que creen que la actitud de Kerem es sospechosa, que demuestra una falta de sinceridad y que quizás nunca estuvo realmente enamorado de Hande. Argumentan que, dado el impacto que tuvo su relación y la imagen de pareja perfecta que proyectaban, es extraño que ahora no pueda mostrar ni una pizca de tristeza al hablar de Hande. Incluso hay quienes sugieren que su relación fue puramente mediática, una estrategia de marketing para impulsar sus carreras. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Es Kerem realmente incapaz de mostrar emoción por Hande o simplemente está protegiendo su intimidad? Analicemos un poco más a fondo la situación. En primer lugar, es importante recordar que todos somos diferentes. Cada uno de nosotros experimenta y expresa las emociones de una manera única. Lo que para una persona puede ser una reacción normal y esperable, para otra puede ser completamente ajeno e incomprensible. No podemos juzgar a Kerem por no reaccionar de la manera que nosotros esperaríamos. Él es una persona individual con su propia personalidad, sus propias experiencias y su propia forma de lidiar con las situaciones difíciles. Además, hay que tener en cuenta el contexto de la entrevista. Kerem es un personaje público, está constantemente expuesto a la atención mediática y sabe que cada palabra que dice, cada gesto que hace, será analizado y diseccionado hasta la saciedad. Es comprensible que quiera mantener una actitud profesional y evitar dar pie a especulaciones o interpretaciones erróneas. Quizás simplemente prefirió responder de manera neutra y educada para no alimentar el culebrón y proteger su privacidad y la de Hande. También es importante considerar el tiempo que ha pasado desde la ruptura.
Es posible que Kerem ya haya superado la relación y que, aunque guarde un buen recuerdo de Ande, ya no sienta la necesidad de mostrar públicamente su tristeza o dolor. No sabemos cómo ha vivido el proceso de duelo, qué terapias o estrategias ha utilizado para superar la ruptura. Quizás simplemente ha aprendido a gestionar sus emociones de una manera más eficaz y a no dejarse llevar por la melancolía. Por otro lado, también es justo señalar que la presión mediática a la que están sometidas las celebridades puede ser abrumadora. Constantemente están siendo juzgados, criticados y observados. Es comprensible que quieran proteger su intimidad y evitar mostrar sus vulnerabilidades en público. Kerem, como cualquier ser humano, tiene derecho a su privacidad y a no sentirse obligado a exponer sus sentimientos ante una cámara. Ahora bien, tampoco podemos ignorar el hecho de que algunas personas son más expresivas que otras. Hay quienes tienen una gran facilidad para mostrar sus emociones, para reír, llorar o enfadarse en público. Y hay quienes, por el contrario, son más reservados, más introvertidos y les cuesta más expresar sus sentimientos abiertamente. Quizás Kerem simplemente pertenece a este segundo grupo. En definitiva, la supuesta incapacidad de Kerem Bürsin para mostrar emoción por Hande Erçel en público es un tema complejo y multifacético que no tiene una respuesta sencilla. No podemos juzgarlo basándonos en nuestras propias expectativas o en lo que creemos que debería sentir o hacer. Cada persona vive el duelo de una manera diferente y tiene derecho a proteger su privacidad y a gestionar sus emociones como mejor le parezca. En lugar de centrarnos en si Kerem lloró o no lloró, quizás deberíamos reflexionar sobre la presión mediática a la que están sometidas las celebridades y sobre la necesidad de respetar su intimidad y su derecho a la privacidad. No podemos exigirles que sean perfectos, que muestren sus emociones en público o que cumplan con nuestras expectativas. Son seres humanos como nosotros con sus propias virtudes y defectos, y merecen el mismo respeto y la misma comprensión que cualquier otra persona. Quizás la actitud de Kerem no es una señal de falta de amor o de frialdad, sino simplemente una muestra de madurez, de profesionalidad y de respeto hacia Hande y hacia sí mismo. Quizás simplemente está intentando seguir adelante con su vida de la mejor manera posible, sin alimentar el culebrón y protegiendo su intimidad. Y ahora, para terminar, me gustaría preguntaros a vosotros, ¿qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Kerem debería haber mostrado más emoción al hablar de Hande, o pensáis que está en su derecho de proteger su privacidad? ¿Creéis que su actitud es sospechosa, o simplemente es una muestra de madurez? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Para concluir, recordemos que la vida de las celebridades, aunque parezca un cuento de hadas desde fuera, está llena de presiones y expectativas. La relación entre Kerem y Hande fue real, pero terminó, y ambos tienen derecho a seguir adelante. La aparente falta de emoción de Kerem puede ser interpretada de muchas maneras, pero lo importante es respetar su proceso y entender que cada persona vive el duelo de forma diferente. No podemos juzgarlo por no cumplir con nuestras expectativas, sino que debemos valorar su privacidad y su derecho a gestionar sus emociones como mejor le parezca. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que os haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones y la presión mediática a la que están sometidas las celebridades. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría saber qué pensáis de todo esto. ¿Creéis que Kerem actuó correctamente? ¿Pensáis que su actitud es sospechosa? Quiero saber vuestra opinión. Y ahora sí, te despido hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. No olvidéis darle like, compartir y suscribiros al canal. Hasta la próxima. Pero esperad un momento, aún no hemos terminado. Porque este culebrón, como una buena telenovela turca, tiene más capas que una cebolla. Vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos clave que nos ayudarán a entender mejor la situación. Asterisco asterisco el peso de las expectativas de los fans asterisco asterisco. Uno de los factores que más influyen en la percepción pública de la reacción de Kerem es, sin duda, el enorme peso de las expectativas de los fans. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en un ideal de pareja para muchos. Su romance parecía sacado de un cuento de hadas, y los fans se aferraron a la esperanza de que su amor fuera eterno. Cuando la relación terminó, muchos se sintieron decepcionados e incluso traicionados.
Ahora a estos mismos fans, que invirtieron tanta emoción en la pareja, esperan ver una reacción acorde a la magnitud de su decepción. Esperan ver a Kerem mostrar tristeza, arrepentimiento o al menos un indicio de que la ruptura le ha afectado profundamente. La falta de esta reacción alimenta la teoría de que la relación no era tan seria como parecía o que Kerem no estaba tan involucrado emocionalmente como Hande. Pero, ¿es justo imponer estas expectativas a Kerem? ¿Tiene la obligación de mostrar su dolor públicamente para satisfacer a los fans? La respuesta, en mi opinión, es un rotundo no. Kerem tiene derecho a vivir su duelo de la manera que le resulte más sana y efectiva, sin tener que dar explicaciones a nadie. El poder de la imagen pública. Otro aspecto crucial a considerar es el poder de la imagen pública en la industria del entretenimiento. Las celebridades como Kerem y Hande son conscientes de que su imagen es un activo valioso que puede influir en sus carreras. Por lo tanto, suelen ser muy cuidadosas con lo que dicen y hacen en público, tratando de proyectar una imagen positiva y controlada. En este contexto, la reacción de Kerem podría interpretarse como una estrategia para proteger su imagen. Mostrar demasiado dolor o vulnerabilidad podría dañar su reputación y afectar negativamente a sus futuros proyectos. Optar por una respuesta neutra y profesional le permite mantener el control de la narrativa y evitar alimentar el culebrón mediático. Sin embargo, esta estrategia también tiene sus riesgos. Algunos podrían interpretarla como una falta de sinceridad o como una prueba de que Kerem prioriza su carrera por encima de sus sentimientos. La clave está en encontrar un equilibrio entre proteger su imagen y mostrarse auténtico y cercano a sus fans. *Andercel, la otra cara de la moneda *. Mientras que la atención se centra en la reacción de Kerem, no debemos olvidar que Andercel también está lidiando con las consecuencias de la ruptura. Aunque ha mantenido un perfil relativamente bajo desde el anuncio de la separación, es inevitable que la prensa y los fans también estén pendientes de sus movimientos. En este sentido, la actitud de Kerem podría tener un impacto en la forma en que Hande es percibida. Si Kerem muestra frialdad o indiferencia, algunos podrían interpretar que Hande fue la más afectada por la ruptura o que incluso fue la víctima de la situación. Esto podría generar simpatía hacia Hande, pero también podría ponerla en una posición incómoda y reavivar el interés mediático en su vida personal. Es importante recordar que ambos, Kerem y Hande, son personas individuales que están pasando por un momento difícil. Respetar su privacidad y evitar alimentar el culebrón mediático es fundamental para permitirles seguir adelante con sus vidas. El impacto en sus carreras. La ruptura de Kerem y Hande no solo ha afectado a sus vidas personales, sino que también podría tener un impacto en sus carreras profesionales. Su relación catapultó su fama a nivel internacional y los convirtió en dos de los actores turcos más populares del momento. Ahora, sin el atractivo de la pareja, tendrán que demostrar que pueden seguir triunfando por separado. Tendrán que elegir cuidadosamente sus próximos proyectos y trabajar duro para mantener el interés del público. La forma en que gestionen su imagen pública y su relación con la prensa será crucial para su éxito futuro. Más allá del espectáculo, la importancia del respeto y la empatía. En medio de todo el revuelo mediático, es fácil olvidar que Kerem y Hande son personas reales con sentimientos reales. Es importante recordar que tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas de la manera que les resulte más sana y efectiva. En lugar de juzgarlos o criticarlos, deberíamos mostrar respeto y empatía. No sabemos lo que han pasado ni cómo están lidiando con la situación. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad en sus vidas, tanto personales como profesionales. Y para finalizar de verdad, os dejo con una última reflexión: ¿no estaremos proyectando nuestras propias inseguridades y expectativas en la vida de estas celebridades? Quizás, en lugar de buscar culpables o interpretaciones ocultas, deberíamos centrarnos en aprender a gestionar nuestras propias emociones y a respetar las decisiones de los demás. Ahora sí, me despido definitivamente. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis darle like, compartir y suscribiros al canal. Hasta la próxima. Y dejad vuestros comentarios, que quiero saber qué pensáis.